Buenas tardes a todos y todas. En el día de hoy tenemos este evento que venimos programando hace algunos días y es contar la experiencia del voluntariado en América Latina. El día de hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Montenegro. Él es ingeniero comercial, tiene estudios certificados como Caution Trainer, es doctor en individuo, familia y sociedad desde una visión multidisciplinar de la Universidad de Comillas en España, también del Ecuador, tiene un MBA de la Universidad de Phoenix, Estados Unidos. Él se ha desempeñado como consultor, también fue director ejecutivo de Salesian Familias Youth Center, también fue director del voluntariado en la Sociedad Salesiana, en Santo Domingo Sabio fue pastoral de la Sociedad Juvenil y también se ha desempeñado como docente universitario y de secundaria. Entonces le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos. La dinámica del día de hoy, el doctor nos va a contar su experiencia, como lo decíamos anteriormente, del voluntariado en Latinoamérica desde los cargos que ha ejercido. Vamos a ver un video y a partir de ese video, pues nuestros asistentes y nosotros haremos preguntas. Bienvenido, Juan Carlos. Bienvenido, gracias Nora, gracias a todos por estar el día de hoy, reunirse para estar aquí y compartir un poco las experiencias de lo que es el voluntariado salesiano y el voluntariado en sí en general. Me gustaría empezar primero contándoles un poco cómo ha sido la relación de mi vida con respecto al voluntariado. Cuando yo tenía, bueno, en realidad en el colegio, en Colombia es un poco diferente porque ustedes salen del colegio a los 16 años, 17 años. En Ecuador nosotros salimos del colegio o de la secundaria, que se llama, a los 18 años. Y resulta que en el colegio yo realmente no era un buen estudiante. Es más, cuando en su momento necesitábamos ir a un colegio para estudiar, en Ecuador tenemos la dinámica de que se hacen los exámenes, o se hacían por lo menos los exámenes de admisión y todo. Bueno, yo no pasé ningún examen, no pasé en nada, al punto que mis padres decidieron un poco la idiosincrasia de ellos, ponerme en un colegio técnico porque pensaban que si no iba a ir a la universidad, de seguro si me ponían en un colegio técnico aprendería ¿cómo se llama esto? Algún programa que me ayudaría en el sustento, ¿no? Entonces, fue interesantísimo porque fui a parar por casualidad en el técnico salesiano de Quito. Y todo el colegio, de alguna u otra manera, pasé con las justas, siempre me quedaba supletorios, siempre me quedaba, es decir, pasaba el año pero raspando, ¿no? Y a los 18 años decidí, bueno, ya desde los 15 había decidido realmente hacer algo. Siempre tenía esta idea de hacer algo diferente por la gente, ¿no? Vivir una vida totalmente diferente. Y a los 18 años decidí hacer un voluntariado. Entonces me voy donde los padres salesianos y les digo, padrecitos, presente, aquí estoy para hacer el voluntariado salesiano. Y en esa época, en 1994, todavía no era el voluntariado tan fuerte como es ahora. Entonces les gustaba que cada comunidad envíe voluntarios, así que se pusieron muy felices cuando vieron que quería ser voluntario. Me acuerdo que fui al retiro de voluntarios y pasé muy bien. Había la experiencia capaz de irnos a ver a los chicos de la calle, a trabajar con los chicos de la calle. En esa época teníamos en Quito, Guayaquil y Cuenca, y recogíamos a los niños de la calle, les llevábamos a nuestra casa, en la casa salesiana, y ahí vivíamos con ellos. Y la opción número 2 era irme o que me manden a la Amazonía del Ecuador, que de seguro ustedes conocen, igual que la Amazonía de Colombia. Hay un montón de cosas, un montón de animales, es decir, es impresionante. ¿Ya? Yo le dije al padre, lo que usted quiera, a donde quiera enviarme, yo estoy totalmente disponible, aunque la verdad sí tenía un poco de miedo, ¿no? Chicos de la calle, interesantes, niños diferentes, fuertes de carácter. Amazonía, todo el reto de irte a la Amazonía, las enfermedades y todo lo demás. Me acuerdo esa noche, le digo al padre, padre, ya sabe a dónde me van a mandar. Y me dice, joven, anda a dormir, no te preocupes, veremos en la mañana. Y me fue a dormir y esa noche no hubo mucho de dormir, estaba muy nervioso, tenía mucho miedo. Y un poco para contarles, mi mamá no quería que me vaya al voluntariado.
Mi mamá era, ¿cómo vas a hacer esto? Esto es imposible, no te vayas, nos abandonas. Y mi papá decía, ándate, tú ándate, ándate, disfruta, aprovecha, vive la vida. Yo creo que mi papá veía esa realidad que yo realmente no era bueno en los estudios. Entonces, y dentro de la concepción de ellos, si no eres bueno en los estudios, algo técnico, y si no eres bueno en los estudios, ¿qué se va a hacer, no? Así que esa noche me acuerdo que estaba durmiendo, estaba tratando de dormir. Y al siguiente día me levanto y le digo al padrecito, que en ese momento era el padre Iván Sanovelo. Me acerco al padrecito y digo, padrecito, ¿a dónde? El padrecito tenía una forma de ser muy peculiar, ¿no? Decía, ¿por dónde sale el sol? Y claro, yo en realidad en esa época, bastante ignorante, le digo, no sé por dónde, por el oriente. Te vas al oriente ecuatoriano, a la selva amazónica. Y ese momento me agarró todos unos nervios impresionantes, claro, porque la selva amazónica, nosotros preconcebimos nuestras ideas, entonces nos damos la idea de que queremos ir a algo chévere, que la selva es como en la ciudad, que tú vas ahí, estás al lado de las carreteras, que puedes salir a comprar algo en las tiendas. Digo, perfecto, entonces agarré mi maleta de misionero, que era una maleta pequeña donde teníamos ropa, o tenía ropa solo para una semana, y después se lavaba la ropa y la siguiente semana se consumía la ropa y lavábamos la ropa el fin de semana, y eso era lo que era, ¿no? Y resulta que cuando llego a Macas, que es en Morona, Santiago, en la selva amazónica del Ecuador, me recoge un salesiano y me lleva a una casa del Oriente, una casa normal, ¿no? Donde vivían los padres de la misión de Macas. Y en la casa tuve mi primer encuentro con una cucaracha tamaño baño. Esta cucaracha era de este vuelo, así de grande. Y un rato de ver la cucaracha, yo, joven de la ciudad, dije, oh, Dios mío, aquí marcho, ¿no? Entonces, fuimos allá, estuvimos ahí, y había un padrecito muy interesante, y me dijeron, tú ahorita anda a dormir, ya es tarde, mañana de mañana te recoge algo. Entonces viene este padrecito, el padre Silvio Groseguini, no le gustaba mucho hablar en esa época, bueno, no le gustaba hablar, en realidad no era muy comunicativo cuando no le conocías. Entonces era bien interesante porque tenía un corazón hermoso, alguien sumamente profundo, pero más aún no se comunicaba cuando no le conocías, es decir, no te conversaba. Y como se podrán dar cuenta, yo ya llevo 8 minutos hablando solito sin ningún problema, así que el pobre padre estaba yo confundiendo, ¿no? Entonces subo en una camioneta y el padre dice, perfecto, vamos a ir a comprar algunas cosas para llevar a la misión. Yo en mi mente, misión, camioneta, vamos, ya, llegamos. Entonces nos paramos en una tienda, dice, coge un quintal de arroz, cargué el quintal de arroz, puse en la camioneta, coge esto, cargué en la camioneta, pan, compré pan y me lleva al aeropuerto. Y en el aeropuerto me dice, joven, hay que descargar todo. Entonces bajé las cosas. Yo mientras tanto quería hablar con el padre, ¿cómo era la misión? ¿Qué era? Y él decía, ya verás, ya verás, ya verás, no te preocupes, tú tranquilo, ya llegarás. Entonces llegamos al aeropuerto, bajamos las cosas, yo pensé que íbamos a ayudar a bajar y de ahí me subí a la camioneta y me llevaba a algún otro lado. El rato menos pensado, el padre dice, perfecto, ahora súbete en el avión. Y en el momento que me subo en el avión me doy cuenta de que no era la misión que yo pensaba. Volamos por 45 minutos, 30, 45 minutos, selva adentro. Lo único que había era árboles y árboles y árboles. Selva adentro, selva adentro, selva adentro. Y el rato menos pensado, yo decía, si se cae la avioneta, ¿para dónde camino? Porque si se cae la camioneta, la avioneta, todo es verde. Y la avioneta era como un Volkswagen con alas, una cosa muy chiquitita. En eso llegamos a la selva amazónica, a la misión. Me bajé de la misión y en ese momento fue cuando realmente me di cuenta de que iba a estar metido en medio de la selva ecuatoriana, sin nada y más que con la comunidad y con los indígenas achuaras, de los cuales me enamoré y hasta ahora sigo enamorado de la cultura indígena, de cualquier país. Que de alguna u otra manera mi mentalidad cambió, mi forma de ver cambió. Entonces me bajo y no les cuento muchos detalles porque al final un poco el monólogo, pero cuando me inviten y estemos en persona ahí les cuento más detalles. Entonces me bajo de la avioneta, voy donde el padre y al otro día me dice, tú descansa tranquilo, hablamos del otro día. Me senté al otro día y le digo, padrecito, listo, ¿qué necesita que haga? Y el padrecito me dice, vas a ser profesor de físicas, matemáticas, de investigación, castellano y literatura.
5 clases. Y yo le quedo viendo al padre a los ojos y le digo, padre, no sabe lo que está hablando. Yo a duras penas me gradué. Es decir, me gradué por la bendición de Dios. Es decir, ponerme a mí a dar clases va a ser un error. El padre me quedó viendo y me dijo, eso es lo que necesitamos y eso es lo que vas a hacer. Aquí está el pensum de estudio, las llaves de la biblioteca. Buena suerte, campeón. Y eso me cambió la vida totalmente. Me cambió la vida de tal manera porque me di cuenta que mi responsabilidad hacia la sociedad, hacia la gente que yo trabajaba, tenía que de alguna u otra manera ser diferente, ¿no? Empecé a estudiar y fui a la biblioteca y empecé a preparar mis clases para los indígenas, para mis alumnos, y así fue como aprendí a estudiar. Cuando terminé las misiones me di cuenta de que no era tan tonto como pensaba, que podía estudiar y que podía sacar buenas notas. Entonces fui a la universidad, estudié en la universidad, terminé la ingeniería, me vine acá a Estados Unidos a los 25 años a trabajar dentro de la pastoral juvenil, he creado el grupo del voluntariado aquí, he manejado y siempre ha habido algo que me ha movido, entonces siempre he querido tener más estudios, ¿no? Es decir, de alguna u otra manera creo que lo que sabía que no era tan bueno se convirtió en algo que quería yo hacerlo de una manera. Estudié un doctorado y en el doctorado hice un análisis de qué es lo que realmente pasa con los voluntarios cuando ellos se van de misiones. Y analizamos a 438 personas de 60 diferentes países y nos dimos cuenta que efectivamente el voluntariado cambia la vida de las personas. Si así te ha ido bien o mal, en el voluntariado te cambia la vida. Y eso es algo que me ha motivado a seguir promoviéndolo. Y eso es algo que estoy aquí con ustedes compartiendo sobre el voluntariado y compartiendo quién es lo que yo soy. Así que vamos a ver este video. Lo hice hace poco, es en Esmeraldas. Es de un muchacho de 18 años de edad que está en su experiencia de voluntariado y quiero que ustedes tengan la oportunidad de ver lo que se hace en este video. Hola familia, hola amigos, hola yo del futuro. Este es el proyecto salesiano Chicos de la Calle. Bueno, para empezar, a mi izquierda tenemos lo que conocemos como el parquecito. Es donde la mayoría de niños entre 5 y 8, 9, hasta 10 años vienen a jugar. Si venimos por acá, tenemos una pared donde los propios chicos y algunos maestros, educadores, han dibujado diferentes cosas que tienen que ver con Don Bosco, con Domingo Sabio y en general Esmeraldas, con lo que vendría a ser el proyecto. Una vez que acabamos esta pared, tenemos unas plantas, tenemos un árbol y una planta. Y al fondo tenemos lo que vendría a ser como un santuario, que no se dice santuario, gruta, creo que es la palabra correcta, de la Virgen. Está un poco sucia, yo estoy encargado de esa gruta. Las plantas que ven en el suelo, creo que hoy día desmonté con mi papá mientras estábamos regándola hoy de mañana. Las regamos antes de grabar el video y ella estaba sacándole algunos montes y alguna cosita. Yo estoy encargado de estas flores, de hacerlas ver bonitas y que no se mueran principalmente. Empezar por el tema de que es una realidad totalmente diferente a la que estoy acostumbrado a vivir. Aquí en Esmeraldas las cosas no son tan sencillas como pensaba que eran. Aquí la gente tiene una forma de vivir distinta, son un poco más toscos, y no solo más toscos, sino que tratan de una manera diferente a las personas como somos en la sierra. Los niños son más traviesos y sufren más contrariedades a la hora de salir del proyecto que cuando estamos en la sierra. Los niños cuando están afuera es totalmente distinto y hay un libertinaje desde muy pequeños que es distinto a como estoy acostumbrado. Bueno, lo que más me ha gustado es que dentro de todo lo malo que puede pasar en el ambiente, los chicos siempre llegan. Así sean 3 o 2, siempre están aquí. Y eso es algo interesante teniendo en cuenta en el lugar donde estamos viviendo, porque no es exclusivamente tranquilo, pero igual los chicos se arriesgan a venir, que puedo ser una persona mucho más paciente de lo que pensé que podía ser y que realmente no necesito gritar para hacerme escuchar. Una historia bonita, pues,
Cuando yo llegué, los primeros días de estar aquí, había un niño llamado Disney. Tengo una foto con él y mi papá ya lo conoció incluso. Disney es un chiquito que es bastante travieso. Y Disney, un día mientras estaba a cargo del parquecito, tuve que sacarlo porque se había peleado con una niña. Y cuando lo saqué, me armó una escena, me golpeó y incluso me escupió. Yo me enojé bastante y estaba bastante enojado. Al día siguiente seguía todavía con el enojo, pero él me acercó y me pidió disculpas. Me dijo, perdón por lo que hice ayer, sé que no estuvo correcto. Le pregunté por qué hacía eso y él me supo responder que eso para él era normal, que pelearse era normal. Y de ahí, según fue avanzando el tiempo, aprendí que realmente aquí pelearse, darse de puñetes es común. Dos niños se dan de puñetes y a los 30, 15 minutos ya están de amigos. Y eso me pareció bastante interesante. Pues si no fuera por Dios, yo ya me hubiera regresado. Dios ha estado siempre presente en momentos difíciles, en momentos complicados, en momentos donde tú dices, ¿y qué estoy haciendo realmente? En momentos donde te sientas y te pones a pensar y a decir, no sirve de nada que trabaje con los niños dentro del proyecto, si cuando salgan del proyecto van a vivir una realidad totalmente distinta a la que intentamos inculcarles. Pues vayan al voluntariado, es una experiencia que les va a cambiar la vida, es una experiencia que no van a poder vivir nuevamente, especialmente con la duración que tiene, que es un año. Tal vez cuando ya estés estudiando en la universidad o ya vayas al trabajo, ya tengas hijos, ya tengas familia, puedes hacer voluntariado, pero no con una duración de un año. Seguramente será de unos meses o de unas semanas. Entonces es una oportunidad que no creo que sea buena desaprovecharla. Hola familia, hola amigos, hola yo del futuro. Entonces, como se pueden dar cuenta, esto es un video desde una persona de 7, 18 años de edad. Entonces, si hay esta transformación dentro de los seres humanos, ¿no? Y como estos videos tengo un montón. Tengo también experiencias que se han hecho en diferentes países, Haití, en Angola, en Colombia. Estuve en Medellín, en la ciudad de Don Bosco también. Entonces, hay algunas cosas. Entonces, no sé si queremos invitar a las otras dos personas que me van a ayudar en el Yanis. Sé que tienen algunas preguntas preparadas. Claro que sí, hola Juan Carlos. Bueno, yo tenía un cuaderno de preguntas preparadas, pero ahorita viendo esta experiencia me surgen una en específico y bueno, no sé. Quisiera preguntarte qué es lo más difícil de ser voluntario. Esto teniendo en cuenta pues esa trascendencia que has tenido al ser voluntario y que claramente, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí somos apasionados por el tema del voluntariado. Yo soy amante de las misiones y amante del voluntariado, pero pues quería preguntarte eso, ¿qué es lo más difícil de ser voluntario? A ver, yo pienso que lo más difícil de ser voluntario es el hecho de saber, el hecho de no ir con tus propias ideas. Si yo pienso que muchas veces como voluntarios nosotros pensamos que vamos a salvar el mundo, vamos a salvar a esta pobre gente, vamos a ir a hacer la diferencia en la vida de ellos, pero en realidad ellos no necesitan de nosotros. Bien o mal ellos han sobrevivido y podrán sobrevivir. Y la mentalidad que tenemos de salvadores o de conquistadores, yo creo que es algo que es importante cambiar e ir de alguna otra manera, de una forma humilde, ir a tratar de ayudar en lo que se pueda. Yo tengo esta experiencia, por ejemplo, y a mí me cambió muchísimo. Ya tenía 15 años de servicio aquí, experto en varias cosas, y me mandan de misiones. Yo digo, quiero irme de misiones a África, porque siempre ha sido mi sueño irme a África, ¿no? Y hablo con mis amigos y mis amigos dicen, perfecto, te vamos a mandar a África desde Roma. Muy bien, ¿a dónde me mandan? A Angola. Ok, ¿qué voy a hacer en Angola? No sé, anda, habla con este padrecito y está bien. Y entonces digo, perfecto, fui a Angola y en Angola me mandaron a una diócesis a trabajar con un obispo salesiano que trabaja en una diócesis. Y claro, en Angola hablan el portugués, en Angola no hablan el español ni el inglés. Entonces, claro, yo llego allá, no hablo el idioma, soy nadie. Y eso es algo bien interesante, ¿no?
Y no solo eso, que yo quería salir a ayudar a la gente, ir a los pueblos, a hacer algo diferente. Oh, sorpresa, lo que necesitaban es alguien que les construya el Facebook. Y claro, yo les digo, bueno, si quieren que haga el Facebook, yo les ayudo. Me dan una computadora y la computadora no servía. Entonces digo, no se preocupen, yo voy a buscar cómo arreglo la computadora. Arreglé la computadora y dije, perfecto, vamos a hacer algo bonito. Le di la computadora a mi jefe, que era en esa época. Y mi jefe literalmente agarra la computadora en las dos manos, me queda viendo y me dice, ¿arreglaste tú la computadora? Yo le digo, sí. ¿Arreglaste tú la computadora? Yo le digo, sí. Me dice, perfecto, porque aquí nadie sabe cómo arreglar computadoras. Al otro día tenía 40 computadoras en mi escritorio. Y pasé el siguiente mes que hice de misiones ahí, arreglando computadoras. No salí, no hice nada más. Entonces, claro, yo iba con esta idea de cambiar, de hacer algo diferente, pero la necesidad era otra. Y si no estamos abiertos, número uno, a esa necesidad, y número dos, a simplemente adaptarnos, no funciona. Y el número tres, yo creo que aprender. Al final, nunca nosotros podremos estar como las personas a las que vamos a hacer misiones. Si hay algún problema o algo, nosotros nos sacan de ahí, nos llevan a Colombia, nos llevan a Ecuador, nos llevan a nuestras patrias y volvemos a nuestro estatus normal. Mientras a ellos, ¿a dónde se les lleva? Entonces, yo creo que es esa parte que es lo más difícil de ser voluntariado, el tener ese corazón de saber realmente entregarse a los demás sin expectativas. Tú hablas de algo importante y es el tema como de la experiencia y el servicio. ¿Cómo fue esa experiencia de vivir en el Amazonas? Tú relatabas como todo esto que viviste y yo solo imaginaba como de pronto estando en el vuelo, yo decía como, ole, ¿a dónde me voy a meter? O sea, para ti, ¿qué fue eso? ¿Cómo fue convivir con esta cultura indígena? ¿Qué aprendiste de esa cultura indígena? ¿Qué valoras de esta cultura? ¿Qué te dejó en el corazón esta cultura? Yo salí de las misiones de Guasaquenza, se llama Guasaquenza, y si van a mi Facebook van a ver ahí, tengo algunas cosas, inclusive en mi YouTube pueden ver algunos videos de lo que he hecho de ellos. Yo salí de Guasaquenza exactamente hace 25 años, creo yo. Yo estuve en el 94, son 22 años. Y yo hasta el día de hoy, por ejemplo, cosas que he aprendido, número uno, nosotros podemos vivir en la simplicidad. A nosotros nos gustan cuartos grandes, cosas grandes, nos gustan que cómo me visto, que cómo me veo. Allá simplemente vivía la simplicidad, tranquilamente. Comía lo que la naturaleza nos proveía. No guardábamos cosas porque si se guarda se daña. Entonces es un cambio de vida en donde ellos tienen otra realidad, ¿no? Y claro, había cosas que me chocaban culturalmente, ¿no? Pero desde el cómo yo puedo entenderles desde su realidad. Y yo creo que eso me ha ayudado muchísimo a poder desarrollarme con otras personas. Simplemente entender. Yo te cuento una historia con respecto a esta Guasaquenza. Cuando yo salí de misiones, a mí me dio hepatitis. Y me dio hepatitis porque comí sajino, que es una carne de cerdo, que estaba ahumada y creo que no le ahumaron bien, entonces me comí el bicho y me dio hepatitis. Entonces, al salir de ahí, yo me acuerdo que salgo de las misiones y me voy de nuevo a la ciudad y yo no podía aguantar el sonido de la ciudad. Los pitos, los gritos, la gente. Es lo mismo que de seguro sintieron ahora en la pandemia. Cuando no había nadie afuera, hasta se les oía a los animales. No sé si les pasó a ustedes, pero se oían a los animales, se veían las cosas diferentes. Y es eso, es decir, son esas cosas que uno aprende a vivir, es decir, a ser consciente de lo que tiene. Y obviamente esta conciencia no sale del día de la mañana porque fuiste voluntario. Si tienes que hacer un proceso en ti mismo de entenderte quién eres, en dónde estás y cómo puedes hacerlo. Cómo puedes mejorar como ser humano para el resto. Vale, pues bueno, es que tú tienes una experiencia grande, pero ¿cómo fue esa experiencia de ser profesor? Yo supongo que tú no conocías el dialecto indígena, no conocías nada de su tradicionalidad ni nada de esto, ¿y cómo hiciste para darle las clases? O sea, Las clases eran en español, yo tenía que enseñar español a los muchachos. Entonces, yo lo que hacía es hablaba despacio, trataba de explicar, les hacía los gráficos. Pero era interesante porque muchos de mis alumnos eran mayores a mí. Entonces, no les gustaba escucharme, a veces se enojaban. Y ahí aprendí que hay una frase que se dice en inglés, dice, walk the talk.
walk the talk, que traducida en español significa camina lo que dices. Entonces, si tú eres alguien y dices ser alguien, eso implica realmente comportarse como tal. Y te digo algo, es una de las cosas más difíciles que a mí me ha tocado vivir, porque si hablas de una manera, eres de una manera, ¿cómo puedes responder a ser quien dices que eres? Y hay muchas gentes, y hay muchas personas, inclusive yo muchas veces me cuestiono, digo, a ver, digo esto, que soy esto, pero ¿qué estoy haciendo ahorita, no? Entonces es un constante cuestionarse para crecer y ser un poco honestos con nosotros mismos. Y al mismo tiempo eso te ayuda a ser bastante amable y bastante abierto a otras realidades, ¿no? Y a otras personas. ¿Por qué te apasiona tanto el tema del voluntariado? Siento que lo hablas como desde el corazón y me causa mucha como intriga el saber por qué te apasiona tanto el tema del voluntariado. Porque yo pienso que sin el voluntariado mi vida sería totalmente diferente. Es decir, hasta en mi vida es como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Antes de que llegue Cristo y después de que llegó Cristo. Es decir, mi Antiguo Testamento o mi forma de ver, no por utilizar Antiguo Testamento ni caer en cosas teológicas, pero mi forma de verme a mí mismo era, es decir, yo no sabía estudiar, mal alumno, una persona que siempre estaba castigada, una persona que era súper buena gente con todos, pero al mismo tiempo no le daba, ¿no? Y claro, al irme a las misiones fue encontrarme a mí mismo, encontrar quién soy, encontrar mi posibilidad, mi capacidad de ser humano. Y esa capacidad es la que me ayuda a hacer todo lo que hago. Es decir, yo realmente, si no hubiera sido por el voluntariado, yo no sé lo que estaría haciendo. Si yo no puedo imaginar mi vida sin haber hecho esa experiencia. E inclusive hoy en día, todo lo que hago, las relaciones con las personas, mis amigos, mi enamorada, es decir, todo lo que tengo está implicando de alguna u otra manera en eso, es decir, quién soy y el amor que tengo o que quiero dar al servicio, es decir, alguien estuvo para mí cuando yo lo necesité, yo quiero estar para alguien que lo necesite. Juan Carlos, realmente maravilloso tu testimonio. Creo que acá nos unimos muchas personas con todo esto que tú vives. Los que hemos hecho ejercicios de voluntariado sabemos que enriquece el alma, que a veces uno siente que está ayudando a otra persona, pero realmente la ganancia es para nosotros como voluntarios. Hay una pregunta en el Facebook y preguntan, ¿cuál es la acción voluntaria que más ha impactado su vida? Yo creo que todas las acciones voluntarias. A ver, eso es algo que a mí me llama la atención. Muchas veces cuando estás en clase y te preguntan, ¿qué aprendiste el día de hoy? Hay algunos que dicen nada, yo ya sabía todo. Eso es una forma arrogante de vivir la vida. Es decir, tú ya sabes todo. Yo te puedo decir de todo lo que he vivido, he aprendido absolutamente un montón de cosas. Cuando damos de comer a las personas sin hogar en las calles, he aprendido algo. Cuando fui a Haití a trabajar con las familias en el terremoto, he aprendido algo. Cuando fui a Tijuana a trabajar con la gente de los oratorios, he aprendido algo. Cada fin de semana que estoy con los niños en el oratorio, porque tenemos un oratorio aquí en la parroquia, aprendo algo nuevo. Entonces, yo creo que, en mi opinión, es cómo nosotros podemos ver la belleza que tenemos alrededor nuestro sin juzgar qué es mejor y qué es peor, sino simplemente dar gracias a Dios que lo que tenemos y lo que vivimos es por algo. Entonces, no, yo sé que no acabo de contestar la pregunta, pero creo que lo contesté de otra manera. Sí. Gracias, Juan Carlos. Nosotros hablábamos ahora, antes de que saliéramos en vivo, que en un minuto llevamos 10 años ejerciendo o poniendo en práctica el voluntariado, pero realmente la organización Minuto de Dios nace hace más de 60 años con un ejercicio voluntario, cuando en ese momento pues no tenía el auge que tiene la palabra voluntariado ahora. ¿Sí? Como recordamos, el padre Rafael García Herreros empieza también como a unir esfuerzos con otras organizaciones, con otras empresas para mejorar las condiciones de vivienda de muchas personas. Desde Uniminuto, como lo decía, llevamos 10 años en la estrategia, tenemos varias propuestas desde los diferentes lugares, desde las diferentes rectorías y vicerrectorías de Uniminuto. La pregunta es, ¿cuál crees tú que es cuál es esa relación entre el voluntariado y la educación frente al ejercicio de la transformación social?
Yo pienso que la transformación social únicamente puede suceder a través de la educación. Para mí eso es la educación, y no la educación que estamos nosotros acostumbrados en nuestros países latinoamericanos, sino una educación que transforme el ser de la persona. Yo hasta cierto punto, por ejemplo, en Latinoamérica, en nuestros países, la corrupción es algo horrible. Y la corrupción es algo pandémico que se vive dentro de nuestra propia cultura. Para sacar una licencia tenemos que buscar un tramitador. ¿Y qué es eso? Es simplemente corrupción. Entonces, yo pienso que el voluntariado, contestando tu pregunta, es tener la voluntad de tomar las decisiones que tienes que tomar para mejorar el mundo en el que estamos viviendo. Tener la voluntad de tomar las decisiones que tenemos que tomar para mejorar el mundo que estamos viviendo. Y claro, podemos hablar del voluntariado institucional en donde la universidad se une y va y cambia y ayuda a hacer casas, como estabas diciendo. Yo creo que ese voluntariado lo único que hace muchas veces, si no estamos conscientes de tener una educación, simplemente ponemos, ¿cómo le dicen ustedes en México? Los curitas les llamamos en Ecuador, ¿no? Solo ponemos curitas a las heridas, ¿no? El voluntariado tiene que tener un proceso de reflexión y tiene que tener un proceso de interiorización con respecto a la persona y al ser. Y a través de eso se hace la diferencia. Muchas gracias. Hay otro tema que a mí me inquieta muchísimo y es el tema de los jóvenes. ¿Sí? Con respecto a los jóvenes, estamos hablando de que hay 140.000 voluntarios en este momento inscritos en alguna organización de voluntariado, haciendo voluntariado y demás. En mi imaginario, yo pienso que quienes hacen parte de esos 140.000 personas siendo voluntarias en el mundo, podrá haber muchas personas mayores, muchos adultos, pero ¿cómo cautivamos a los jóvenes a que hagan parte del voluntariado? Yo sé que están las pastorales juvenil y demás, pero en el caso nuestro, en el caso de una universidad, ¿cómo hacemos? ¿Cómo motivamos? Yo sé que es a partir de ejercicios, pero dentro de tu experiencia, ¿cómo cautivas a los jóvenes para que hagan parte del voluntariado? Ustedes en la universidad tienen una ventana de oportunidad que es impresionante. Muchos de los jóvenes, y en la investigación que yo hice del voluntariado, se veía que muchas personas iban a hacer el voluntariado por un beneficio propio. Quiero hacer el voluntariado porque quiero aprender el idioma. Quiero hacer el voluntariado porque quiero tener una experiencia internacional de ayuda social. Quiero hacer el voluntariado por lo que tú quieras, ¿no? Pero claro, a través de la concientización y del proceso de aprendizaje que tienes dentro de la experiencia del voluntariado, se va transformando esa necesidad. Entonces, yo creo que todos los jóvenes, la mayoría de jóvenes de hoy en día quieren hacer la diferencia. Hay gente que quiere hacer la diferencia y muchas veces simplemente no hay estas oportunidades para hacerlo. Y a través de la universidad podemos hacer eso. Perdón. La otra que es sumamente importante es las familias. Y ahí a los que ya son menos jóvenes y están empezando a hacer sus familias, la pregunta que yo les hago es cómo están ayudando a que sus hijos sean conscientemente responsables dentro de una sociedad. Y si te das cuenta, si nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué hicieron mis padres para que yo esté aquí? Muchos de nosotros nos damos cuenta de que los padres tienen un papel muy importante dentro de nuestro crecimiento. En mi caso, por ejemplo, yo me acuerdo, mi mamá en Navidad se daba las funditas navideñas que les decía, ¿no? En Ecuador. Cada vez que tenemos Navidad se dan el aguinaldo, las funditas navideñas. Y me acuerdo que mi mamá me tenía a todos nosotros, a la familia, haciendo las funditas navideñas para dar a la gente la Navidad. Entonces, claro, son detalles que de alguna u otra manera te llevan a hacer la diferencia, te llevan a crear y a tener en tu corazón esa amabilidad, esa qué sé yo, esa empatía hacia las otras personas, como para poder hacer algo diferente. Entonces, volviendo a la pregunta, número uno, las familias, importantísimo, cómo nosotros podemos crear dentro de nuestras familias hijos empáticos, resilientes. Y número dos, a nivel de la universidad,
proveer todas las oportunidades que tengan del voluntariado, pero no algo social netamente, sino que el voluntariado también les mueva y les lleve a hacer una concientización de lo que hacemos. ¿Cómo eso nos puede? Y la única manera que podemos hacer eso es a través de la reflexión, a través de las formas como nosotros tenemos de lo que hemos hecho, de lo que ha pasado. Estás en mute. ¿Me escuchas ahí ya? Sí. Ya que estamos hablando del tema de la universidad y las organizaciones, digamos que aquí en Colombia se ve claramente que hay muchas instituciones que todavía no acogen de manera fraterna, por decirlo de alguna forma, el tema del voluntariado. ¿Qué consejo les darías tú a estas organizaciones, a las instituciones o a las universidades para que lleven a cabo ejercicios voluntarios significativos en el territorio? Verás, aquí hay un tema súper importante. Para empezar, la palabra voluntario de por sí tiene muchas implicaciones. Voluntario puede ser la persona que va y recoge papelitos de la playa. Voluntario puede ser alguien que se va a ayudar en algún terremoto. Voluntario puede ser una persona que viene a vivir un año haciendo una experiencia de misiones en otro lugar. Voluntario puede ser los que se van en Semana Santa a algún lugar de lejos de por ahí para ayudar y llevar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, voluntario tiene un montón de implicaciones. Yo a las personas que realmente quieren hacer y promover el voluntariado, yo les diría cuál es la marca que quieren dejar dentro de sus empresas y dentro de sus organizaciones. Porque el voluntariado es una de las formas en que nosotros podemos tener una ayuda intangible y tangible hacia las personas que están. Podemos ayudar a que estas personas vivan diferente, podemos ayudar a que nosotros vivamos diferente, podemos ayudar a los mismos voluntarios a que cambien la forma de vivir. Entonces, la pregunta para estas organizaciones es costo-beneficio. Si quieren hablar económicamente, ¿cuál es el costo-beneficio de tener un voluntario? ¿Cuánto nos cuesta tener un voluntario, pero cuál es el beneficio que tenemos, ¿no? Entonces, al tener un voluntario aquí, el costo realmente no es muy alto. Porque es poner más agua a la sopa, dar un buen espacio para que descansen y acompañarle, que yo creo que es el tema más importante. Pero el beneficio es que hay más gente que conoce nuestra misión, hay más gente que ama lo que hacemos, hay más gente que está dispuesta inclusive a ayudarnos a hacer diferente la vida, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que hemos estado viendo en ese sentido. Ok, listo, súper bien. Pero ahora tengo otra pregunta. ¿Tú crees que el rol del voluntario es significativo en la sociedad? Claro, claro, imagínate sin el voluntariado, cuántas veces o cuántas cosas no se habrán hecho. Inclusive si hablamos a nivel, el otro día estuve en una conferencia en las Naciones Unidas, en el Departamento de Naciones Unidas del Voluntariado en Ecuador, y ellos hablaban del voluntariado en el sentido de una transformación social. Entonces imagínate, hay muchas personas que quieren, qué sé yo, pasar una ley. Ahorita mismo en el Ecuador hay tantas leyes que quieren que se pase para ayudar a la gente, para promover. Y hay gente que efectivamente lo único que hace es voluntariamente entra en estos ambientes para promover el bien común. Entonces, de esto ha pasado muchas cosas. Es decir, no conozco mucho la cultura en ese sentido de Colombia, pero me imagino que ha habido muchos movimientos de gente que no ha recibido ni un centavo y que ha hecho una transformación social dentro de su país, ¿no? Como lo hay en Ecuador y en otras partes. Frente a esa pregunta que te hace Yanis, Juan Carlos, y digamos que nos lo preguntábamos mucho en estos ejercicios de voluntariado con las organizaciones, y es ¿qué pasa o qué debemos hacer nosotros cuando la organización, por tener un voluntario dentro de la figura del voluntariado, omite carga laboral? Por ejemplo, yo necesito quien me dicte una capacitación sobre medio ambiente, después necesito quien me dicte una charla, una sensibilización sobre proyecto de vida. ¿Qué debemos hacer ahí? O sea, ¿qué pasa con esas organizaciones? ¿En qué momento se logra como tergiversar de cierta manera esa labor voluntaria en las organizaciones? Esta pregunta que tú haces es bien interesante porque de alguna u otra manera esa es la viveza, que en Ecuador se dice la viveza criolla, ¿no? Vamos a buscar voluntarios a que nos ayuden y con eso no pagamos a la gente.
lamentablemente ese tipo de cosas lo único que hace es dañar dañar el concepto, ¿no? Es decir, en realidad un voluntariado no debería sustituir a alguien laboral. El voluntario debería venir a apoyar el sistema, pero no sustituir. Inclusive legalmente eso es importantísimo, porque el rato que tienes de una persona de voluntario haciendo un trabajo que está sustituyendo a alguien que podría ser remunerado por eso, es moralmente inclusive pienso que está mal, ¿no? Entonces, inclusive dentro del programa en el que nosotros estamos trabajando, buscamos la manera de que los voluntarios vengan a apoyar la misión, que no vengan a hacer la misión. Hay que apoyar la misión, hay que ayudar a que las cosas sucedan. Y en las compañías, nuevamente, es decir, yo creo que va todo al por qué estamos haciendo esto, ¿no? Si queremos hacer una transformación social, vamos trabajando y vamos viendo las cosas desde un punto de vista en donde nos empoderamos de lo que somos y utilizamos al voluntariado de una manera en que este voluntario, yo de la manera que le veo el voluntario es una persona que viene a aprender de nuestra organización, o es una persona que viene a colaborar, no viene a trabajar, sino viene a ser parte de la organización desde un punto de vista así. No sé si eso responda la pregunta. Sí, creo que es bastante claro y no sé, desde tu experiencia, ¿cómo ha sido el proceso? O sea, ya hablando como de ese significado tan valioso que tiene el voluntario para la sociedad y para las organizaciones, ¿cómo ha sido el proceso con los voluntarios en los ejercicios que has llevado a cabo? A ver, en el tema del voluntariado que nosotros trabajamos aquí en Estados Unidos, nosotros tenemos un proceso súper claro, súper marcado de lo que es el voluntariado, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es, estas personas aplican en línea, hacen toda una aplicación en línea para ver quiénes son, de dónde son, qué es lo que necesitan, qué es lo que tienen, qué es lo que han pensado. Una vez que terminan esta aplicación en línea, nosotros revisamos y pedimos papeles adicionales, en el caso nuestro, ¿no? Pedimos el registro policial, que no haya antecedentes penales, vamos viendo que estén bien físicamente, como para que puedan hacer, ¿no? Inclusive hasta mentalmente, psicológicamente. Una vez que eso está listo, entramos al segundo proceso, que es una entrevista personal, a preguntarle cómo, por qué el voluntariado. Y una vez que eso está ahí, se toma una decisión entre el voluntario, entre nosotros mismos, ¿no? Es decir, está bien, esto es lo que queremos. Y el siguiente tema que es bien importante es ya buscar el lugar donde va ese voluntario a vivir o dónde va ese voluntario a trabajar, ¿no? Entonces sería súper interesante ver que haya un acompañamiento. Si tenemos voluntarios y no hay un acompañamiento y es simplemente, como decía anteriormente, una mano de obra barata, no funciona. No funciona y eso no sirve, porque al final eso trae fracasos. Trae fracasos para el voluntario, para la empresa y para la organización. Una vez que tenemos ubicado el lugar donde va a estar, se le da un entrenamiento, una inducción de qué es lo que es un voluntario, qué es lo que pasa. Por ejemplo, en la tesis mía yo tengo bien desarrollado y bien desarrollado y bien definido los diferentes momentos donde el voluntario va a sentirse solo, va a sentirse que ya no puede más, cansado. Entonces hacemos una inducción con todo eso. Después de eso entra al voluntariado y se le hace el acompañamiento. Entonces, dependiendo del programa, se les acompaña mensualmente, cada 6 meses, cada 3 meses. Se les va haciendo el acompañamiento hasta que terminan el voluntariado. Y cuando termina el voluntariado, lo que hacemos es les preguntamos qué han aprendido, qué es lo que esto les ha llamado a ustedes, de dónde, cómo han crecido, cómo ha cambiado su forma de ver la vida, qué es lo que son. Y ese es un poco el proceso que seguimos nosotros en la organización mía en el voluntariado. Yo creo que si a nivel de empresa se podría hacer algo por el estilo, yo creo que sería sumamente excelente. He visto resultados súper impresionantes en donde empresas tienen a sus empleados a ayudar en el tema del voluntariado, ¿no? Pero lo que siempre yo critico, nos olvidamos, es el proceso de interiorización de qué hemos hecho. Si no simplemente vamos, lo hacemos y ya. Pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué es lo que estoy sacando de esto? ¿Qué ha cambiado mi vida? Sí, ahora que mencionas dentro de las empresas, muchas empresas también lo están utilizando y es desde la misma mirada de reducir impuestos, de tener fundaciones y demás, y hacen oblivoluntariados
como lo llamamos con Beatriz, en las empresas. Digamos que eso puede ser una constante en este momento también de algunas empresas, que también nos toca ser muy cuidadosos con ese ejercicio. Juan Carlos, acá tenemos club de fans, entonces que están encantados con la pasión con la que hablas. ¿Tú quisieras de pronto compartirnos tu página en redes sociales, tu Facebook, de pronto acá por el chat, y después lo colocamos en el Facebook? ¿Sí? Entonces digamos que ese ha sido el ejercicio. Claro, Muchísimas gracias por este acercamiento. De verdad que tu experiencia y la pasión con la que lo hablas, con la que lo vives, cómo el voluntariado ha cambiado tu vida, y yo creo que no solo tu vida, sino a partir de esa mirada tuya, cómo ha cambiado otros ejercicios, cómo te has desquitado, entre comillas, de ese ejercicio que te llevaron y cómo lo has replicado con otros jóvenes, también muy interesante. Me imagino que se ha venido dando en el transcurso de tu vida, que así como lo hicieron contigo, con el padre que hablaba poco, muchas personas tuvieron que haberlo vivido contigo, que hablas harto. Entonces, digamos, ha sido muy interesante escucharte. De verdad que muchísimas gracias. Gracias a las personas que nos han escuchado, y estaremos pendientes a encontrarnos en próximas oportunidades, ojalá ya de manera presencial. Hay otra última pregunta, y es: ¿cómo se ha vivido el voluntariado en tiempos de pandemia? ¿Cómo se ha vivido el voluntariado en tiempos de pandemia? Yo creo que esto depende mucho del análisis del miedo, ¿no? Es decir, cuánto miedo tenemos a darnos, a entregarnos. En el caso de nosotros, de la organización en donde yo estaba, donde estoy, la mitad de la organización tenía miedo y no quería salir, y la otra mitad dijimos, tenemos que salir y hacer la diferencia, ¿no? Y lo interesante fue que salimos, abrimos nuestros locales durante la pandemia para recibir a los niños que no tenían otro lugar en donde estar, que iban a pasar solos de la casa. Y de alguna otra manera empezamos a abrir de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y estábamos ahí con ellos, con estos niños, ¿no? Les ayudábamos en las escuelas, les ayudábamos en todo sentido. Entonces, el voluntariado en tiempo de pandemia se ha visto digital, se ha visto de diferentes maneras. Pero la pregunta nuevamente, es decir, ¿qué tan dispuestos estamos a entregarnos por otros? Y esa es la pregunta que hay que trabajar, y hay que ver qué tan dispuestos queremos hacer un mundo mejor, un mundo donde la desigualdad se termine, un mundo donde inclusive a través de nuestra resiliencia, del saber cómo levantarnos, porque hay muchas cosas que nos golpean, podemos cambiar este mundo. Y una de esas herramientas es a través del voluntariado, entregándonos, ayudando a mucha gente. De mi parte, también darles las gracias por haberme invitado. Se pasó el tiempo volando, son ya 50 minutos, así que gracias. Efectivamente, pueden poner mis redes sociales, tengo el YouTube, tengo el Facebook, tengo Instagram, así que en cualquiera de las redes sociales estamos ahí en contacto. Muchas gracias, Juan Carlos, de verdad, un abrazo virtual, que creo que es otra de lo que nos mostró esta pandemia, que también podemos hacer voluntariado en la distancia, que también podemos hacer voluntariado desde las redes sociales, podemos acompañar incluso desde una llamada telefónica. Entonces, de verdad que ha sido muy interesante este ejercicio, esta experiencia contigo, y contándonos la experiencia del voluntariado en América Latina, pues digamos, es reflejo también de lo que nos ha dejado esta pandemia. Muchísimas gracias, Janis, muchísimas gracias, Beatriz. Gracias a quienes nos acompañaron en este ejercicio, y en especial a ti, Juan Carlos. Muchísimas gracias. A ustedes por todo este momento, y a todas las personas que quieren ser voluntarias, anímense. La única razón para no ser voluntario es el miedo. Y si el miedo te paraliza, ¿cuál es el objetivo de tener miedo? O el objetivo de ser. Muchas gracias con todos, y estamos hablándonos de entonces. Gracias, Juan Carlos.